vamos a realizar la implementación de la función main, ¿verdad? Que no, es la función que tiene la gran responsabilidad de controlar el orden en que se ejecutarán cada uno de los métodos que usted ya ha implementado, ¿verdad? Que hemos implementado en cada una de las clases correspondientes. Okay, vamos a colocar aquí una documentación como venimos haciendo. Fase 3, implementación. Y en este caso vamos a implementar la función main, o lo que muchos llaman el cuerpo principal, ¿verdad?, de nuestro proyecto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, crear la función main. Va a ser de tipo entera. Función main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra. Le vamos a colocar retornar 0 porque la hemos declarado de tipo entero. De todo lo que coloquemos dentro de nuestra función main es lo que va a indicar el orden en que se van a ejecutar las instrucciones. Muy bien, antes de la función main debemos incluir todas las clases que tienen nuestro proyecto. La primera clase es la clase trabajador. .h. Siempre añadimos solo los .h. Y la otra clase es la interfaz trabajador. .h. Exactamente el nombre que le hemos dado. Muy bien, tenemos entonces ya nuestras dos clases incluidas antes de colocar el contenido de lo que lleva la función main. Yo voy a colocar acá para que podamos hacer como un paso a paso de lo que es, qué es lo que usted debe hacer dentro de la función main. Esto es para efecto de los primeros ejercicios que usted hace para que se guíe el orden que debe ir implementando la función main. Ok, lo primero que tenemos que hacer es la declaración de los objetos. Tenemos la clase trabajador y tenemos la interfaz trabajador. ¿Cómo hacemos para declarar los objetos? Los objetos se declaran de la siguiente forma: nombre de la clase seguido del nombre que le vamos a dar al objeto. ¿Okay? La primera clase se llama trabajador y el objeto le vamos a dar el nombre en minúscula de las 3 primeras letras, ¿verdad?, o 4 quizás, del nombre de la clase. Entonces podríamos decir que es tra de trabajador, ¿verdad?, o tra de trabajador. 3 o 4 letras es suficiente para que usted le indique el nombre del objeto. Entonces, trabajador es la clase y trap es el objeto. Y recuerde que a través del objeto es que usted invoca todos los métodos que usted ha implementado en la clase. Todos los métodos que tiene disponible la clase. Es a través del objeto que usted puede hacer uso de ella. Muy bien. La otra clase es la clase interfaz trabajador. Entonces sería in de interfaz y trap de trabajador. ¿Okay? Entonces tenemos ya las dos clases y cada uno de los objetos: trap de la clase trabajador e intrap de la interfaz trabajador. Muy bien, entonces aquí ya hemos declarado los objetos con los que vamos a trabajar. Luego dice, esto que usted está viendo escrito aquí no es necesario ni que lo coloque en el examen, ni que lo coloque en los ejercicios que más adelante usted va a entregar como evaluación. Esto es para que usted se guíe a la hora de realizar sus ejercicios en su casa cuando no tenga el docente. Tenemos que hacer la solicitud de los datos de entrada por teclado, ¿verdad? Cuando le vamos a solicitar al usuario, nuestro programa necesita solicitarle datos al usuario, ¿verdad?, que es la interacción con él. Y por lo tanto, para ese paso tenemos que hacer primero
esto, declaración de las variables que almacenarán los datos recibidos por el teclado. Recordemos que para lo que vamos a pedir por teclado sería el nombre del trabajador y el sueldo base del trabajador. Entonces tenemos que declarar esas dos variables. Una es de tipo string, que la vamos a llamar nom, de nombre, y la otra variable es de tipo float, que es sueldo base. ¿Okay? No es necesario incluir la librería string, porque como ya usted está haciendo el llamado o ha incluido la clase trabajador, y en la clase trabajador está esa librería, no es necesario que la vuelva a incluir. Muy bien, entonces aquí tenemos ya las dos variables que vamos a utilizar para obtener los datos que vienen por el uso por teclado, ¿verdad? Cuando vamos con la interacción con el usuario. Luego tenemos que pedir por teclado los datos al usuario a través del método correspondiente que está en la clase interfaz trabajador. Recuerde que toda la interacción con el usuario se hacen a través de los métodos que usted tiene en la clase interfaz. Allí tenemos leer nombre, leer sueldo y tenemos el reporte. Esos son los métodos que permiten la interacción con el usuario. Entonces, comenzamos con el primero. El primer método, ¿verdad?, que vamos a utilizar es el método que me va a permitir leer el sueldo el nombre del trabajador. Entonces, en la variable nom que acabamos de declarar, vamos a asignarle a ella el valor que va a retornar el método que está en la clase interfaz trabajador, que hemos denominado leer nombre. Pero para poder acceder a los métodos que tienen las clases, solamente es posible a través del nombre del objeto. Entonces, si el método está en la interfaz trabajador, lo debo acceder a través del nombre del objeto. Y acabamos de crear un objeto que se llama imtrap. Entonces, es a través de ese objeto imtrap, ¿verdad?, o un objeto de la interfaz trabajador, que vamos a invocar el método. Colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, leer nombre, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. ¿Okay? De esa manera el compilador activa el método leer nombre a través del objeto imtrap, y cuando ese método retorne el valor de nombre, se almacenará en esta variable llamada nom. Lo mismo vamos a hacer con el sueldo. Hemos declarado una variable llamada SB de sueldo base, que va a ser igual exactamente a lo mismo. A través del objeto de la interfaz trabajador vamos a invocar el método leer sueldo. Muy bien, entonces ya tenemos, ¿verdad?, la invocación de los nombres, de los métodos, como es leer nombre y leer sueldo, y cada uno de ellos va a guardar el valor que retornan esos métodos en el de nombre en nom y el de sueldo base en sueldo SB. Luego tenemos que actualizar el valor del objeto trabajador, es decir, el atributo nombre debe ser actualizado y el atributo sueldo también tiene que ser actualizado. Ambos son, por supuesto, atributos de la clase trabajador, ¿verdad? Y se hace uso del objeto para trabajador. ¿Por qué? Porque para actualizar, recuerde que tenemos los métodos set que tiene la clase trabajador. Y como la clase trabajador es la que tiene esos métodos, entonces es a ese método que tenemos que invocar. ¿Cómo se invoca el método? El método se llama trap, entonces lo colocamos. Perdón, aquí trap. El objeto se llama trap, entonces sería trap de trabajador, ¿verdad?, que es el nombre del objeto. Vamos a poner un poquito más abajo para que se visualice mejor. Y vamos a invocar punto, ¿verdad?, el nombre del método. El método sería set nom, creo que lo llamamos de esta manera, nom trap, nombre del trabajador. Y entre paréntesis, recuerde que el método setNombre va a recibir como parámetro el valor del nombre. Y el valor del nombre lo tiene esta variable que usted acaba
que acabamos de declarar acá y que le acabamos de asignar el valor que trae por teclado del nombre. Entonces sería de esta manera el método setNombre, ¿verdad?, va a actualizar el atributo nombre del trabajador con este parámetro que le estamos pasando acá. Lo mismo va a ocurrir con el sueldo base. Sería trabajador, trap, el objeto, el método setSueldo, creo que base, que no me recuerdo cómo lo escribimos, ¿verdad? Pero debe ser de la misma manera que lo hemos escrito. Tiene que estar pendiente ya cómo lo escribimos. Aquí no lo puedo visualizar. SB. Y SB es lo que se acaba de asignarle acá a través de la invocación del método leer sueldo. ¿Ok? Set sueldo base del trabajador. Ok. Una vez que ya hemos leído por teclado, ¿verdad?, y se ha guardado el valor y se ha actualizado el estado del objeto, ¿verdad?, aquí sigue diciendo que se debe invocar el método que permite imprimir por pantalla el reporte. ¿Okay? Vamos a hacer ya el reporte. Por supuesto, pasándole los parámetros que queremos que se imprima. Para poder imprimir, tenemos que invocar el método que imprime, y el método que imprime está en la interfaz de trabajador, que lo hemos llamado reporte trabajador. Como es un método que pertenece a la interfaz trabajador, tenemos que invocarlo a través del objeto de esa clase. Y entonces el objeto de la clase interfaz trabajador se llama intrap. Entonces usted coloca el nombre del objeto, interfaz intrap punto, y el nombre del método, reporte trabajador. Y le pasa como parámetros, ¿verdad?, los métodos que le van a permitir calcular los valores que se quiere que se muestren. En este caso, en el reporte queremos que se muestre el monto del aumento, ¿verdad?, que va a recibir el trabajador. Bueno, entonces nosotros hemos implementado un método que se llama calcular aumento, que está en la clase trabajador. Entonces eso es lo que le vamos a pasar como parámetro, ¿verdad?, para que se haga el cálculo, y en lo que retorna el valor es el parámetro que se le va a pasar a este método. Lo mismo se va a hacer con el calcular total a cobrar. Entonces, repetimos, el primer parámetro que vamos a colocar acá es el valor que se va a permitir imprimir por pantalla correspondiente al monto del aumento. ¿Y quién determina cuánto va a ser el monto del aumento? O sea, ¿cuál es el resultado? El método que implementamos. Ese método pertenece a la clase trabajador. Entonces lo invocamos a través del objeto. Y como está en la clase trabajador, entonces sería a través del objeto trap. Trap.calcular aumento. Hay que estar muy pendiente cómo se llamó, qué nombre se le dio al método. Yo estoy colocándolo de esta manera, creo que fue de esa manera. De esta manera usted debe chequear y debe revisar. Si no, cuando estemos con el compilador le va a indicar si hay algún error, si ha escrito una palabra más o una palabra menos. Seguido del otro parámetro. El otro parámetro es el total a cobrar, que también lo calcula un método que tiene la clase trabajador. Entonces sería trap. El método calcular monto, o creo que es total a cobrar. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra porque son métodos. Paréntesis que cierra de paréntesis para los parámetros y punto y coma. Entonces, de esta manera, entonces ya tenemos listo lo que es la función main, o el cuerpo principal, donde hemos declarado los objetos, donde hemos declarado las variables que almacenarán los datos que se van a recibir por teclado, donde hemos capturado por teclado a través de los métodos que están en la interfaz para leer en este caso nombre del trabajador y sueldo, y donde se han actualizado el estado del objeto, especialmente los atributos nombre del trabajador y sueldo base. Y por último hemos pasado por parámetros
he invocado el método que permite mostrar el reporte del trabajador. De esta manera es que se realiza el cuerpo principal, ¿verdad?, de este ejercicio.